ya sea un héroe de sangre fría, o quizás un motoquero pacifista acróbata. Este personaje siempre estuvo en la cultura popular. Thanks. Acompáñenme a repasar las fases cinematográficas del Soldado Rebelde, Capitán América. Capitán América fue creado por Joe Simon y el legendario Jack Kirby cuando Marvel todavía se llamaba Timely Comics. Steve Rogers es un soldado que tomó un suero de superfuerza y durabilidad. Con un icónico escudo y su fiel amigo Bucky llevaron a su país a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. El personaje se creó en 1941 como propaganda para reclutar nuevos soldados en esa misma guerra. Incluso les mandaban estos cómics a los combatientes para inspirarlos. No había nada más satisfactorio que ver cómo le volaban el bigote a Adolfo. En ese entonces existían los seriales, que además de un desayuno eran episodios que la gente veía en el cine antes de que empiece la película por la que pagaron. Timely Comics quería promocionar las historietas del Capi, así que ordenó que le hagan un serial nutritivo. Para esto hicieron un trato insólito. Le dieron los derechos del personaje a la empresa cinematográfica Republic por el gran precio de $0. Así que en 1944, Republic hizo el serial más caro de la historia. Y no tenía nada que ver con las historietas. No hay un escudo de Capitán América, no hay super suero, ni siquiera se trata de un soldado, es un abogado con un revólver. El protagonista no es Steve Rogers, es Grant Gardner, que tiene la identidad secreta de Capitán América, aunque se le ve la mayor parte de la cara. Era interpretado por el actor cinturón negro en judo con experiencia en boxeo llamado Dick Purcell. No necesita escudo, no necesita un compañero, ni tampoco poderes. Es puro Dick. Lamentablemente, Purcell no vivió mucho la fama de ser el primer Capitán América del cine, porque meses después de la grabación falleció de un ataque al corazón a los 38 años. Demasiada testosterona. Por otro lado, su coprotagonista Lorna Gray vivió hasta los 99 años, así que ya sabes a quién le dieron el super suero. Los de Timely Comics no estaban para nada contentos con este serial que lo único que tenía de Capitán América era el disfraz, muy parecido al clásico, solamente que le faltaban las alitas en las orejas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los cómics del Capi dejaron de vender. Los horrores que provocó este conflicto hicieron que el público ya no esté interesado en historias militares. Más tarde, Estados Unidos se involucró en conflictos controversiales con Corea del Norte y Vietnam, que no tenían todo el apoyo del público estadounidense. Ser pro-militar ya no estaba de moda. Capitán América era un poco anticuado para la época y necesitaba revitalizarse. Un símbolo cursi y absurdo que no le importa a nadie. Así que en los años 70 hicieron una versión pacifista. Steve Rogers ahora es un viajero que le gusta pintar y dice no a la guerra. Su padre fue quien peleó en la guerra y tomó el supersuero. Sus enemigos lo llamaban Capitán América, de una manera burlona. El suero solamente es compatible con su ADN, por eso se lo ofrecieron a su hijo. Pero Steve está en contra de los esteroides, así que prefiere ir al natural. Hasta que un día se cayó de una montaña con la moto, se murió y le metieron el suero igualmente. Steve se despertó enojado porque lo revivieron sin permiso. Y el doctor le dice, ¿cómo querés que te pidamos permiso si estabas muerto? Así que ahora no le queda otra que convertirse en un superhéroe honrando el nombre de su padre, pero usando un casco por si se cae otra vez. La producción no iba a incluir este casco en la película, sin embargo, por ley, las acrobacias en moto debían hacerse con protección, y habían demasiadas escenas en moto, entonces prefirieron que el casco forme parte de su atuendo. Yo creo que su escudo es transparente para que no le tape la visión cuando está manejando. Hicieron 2 películas para televisión protagonizadas por Reb Brown, con la idea de empezar una serie, porque a Hulk, Spider-Man y el Hombre Nuclear les estaba yendo muy bien en la tele de los 70, pero a estas películas les fue tan mal que cancelaron todos esos planes. Irónicamente, la secuela se llamó Capitán América Muerte Demasiado Pronto, donde se enfrentó a Christopher Lee, el primer villano capaz de esquivar su ataque especial.
Hasta ahora ninguna adaptación le hizo justicia al primer Vengador. Lo único que vimos fue un abogado armado y al hijo del verdadero Capitán América. Los derechos del personaje se patearon de empresa a empresa porque nadie le tenía fe. Hasta que en 1990 se hizo el primer intento de respetar el cómic. Un intento fallido, pero buen intento. Los derechos le quedaron a 21st Century Films, una empresa muy turbia que convenció a Marvel de hacer una película con $6 millones. Prometieron grabar todo en Italia, pero cuando Marvel aceptó, hicieron un cambio de último momento, mudando la producción a Yugoslavia, donde era más barato filmar, pero también era un país a punto de entrar en guerra. Para colmo, era verano, así que Matt Salinger tuvo que vestir este traje hecho de goma a unos 37 grados. Thanks. La primera vez que la vi me parecía muy raro el color de sus orejas y ahora me vengo a enterar que son orejas falsas porque la goma del traje raspaba demasiado al actor como para usar sus orejas reales. Obviamente los $6 millones nunca aparecieron. Mientras el director Alex Pune intentaba hacer lo que podía con el dinero que le daban, 21st Century Films entró en bancarrota y dejó de existir antes de que la película salga. Ahora los derechos le quedaron a Columbia TriStar y a ellos no les gustaba cómo había quedado la película, así que ordenaron reeditarla, creando una de las piezas cinematográficas más epilépticas que vi en mi vida. En los cómics trataron de revitalizar al personaje mezclándolo con héroes modernos, haciendo que Steve quede congelado en el tiempo y que lo encuentren los Vengadores en el presente. Eso es lo que intentaron hacer acá. En una pelea contra su archienemigo Red Skull, Steve queda atado a un misil que aterriza en Alaska, donde quedó congelado por 46 años. El soldado despertó en un mundo moderno totalmente distinto al que conocía, y para colmo, Red Skull sigue vivo y es italiano por alguna razón. Sí, íbamos bien hasta esa parte. Aunque esta sea la adaptación más fiel hasta el momento, Steve no tiene ningún desarrollo de personaje y la acción está tan mal cortada que puede dar náuseas. Pero la película del superhéroe más estadounidense no pudo estrenarse en Estados Unidos. Solamente se estrenó en cines de Gran Bretaña y fue un fracaso comercial. Lo que nadie sabía era que el director Albert Pune se había guardado una copia de su versión original, una versión que no se reveló hasta después de su muerte. Este corte tiene 13 minutos extra que profundizan en Steve Rogers, se enfoca en la vida de alguien que está perdido en el tiempo, donde su país ya no es lo que solía ser, en un mundo donde el bueno y el malo no es tan fácil de distinguir, incluso criticando las acciones de Estados Unidos en las guerras que pasaron cuando él estaba dormido. Tiene que encontrar un nuevo propósito más allá de su bandera. Quizás en los 90 el público no estaba preparado para un Capitán América que cuestione a su propio país, pero en los 2000 es otra historia. Como a Marvel le fue bastante mal con las adaptaciones de sus superhéroes, entró en bancarrota y vendió a sus personajes más populares, quedándose con los que nadie quería comprar. Así que cuando quisieron empezar un universo cinematográfico, se tenían que conformar con héroes que nunca antes habían tenido una película popular, como Thor, Iron Man y Capitán América. Si estos tres no cortan su mala racha, la saga iba a tener una muerte demasiado pronto. Varios actores estuvieron cerca de tomar el escudo del Capi, como Wyatt Russell, que lo vamos a escuchar más tarde, pero Chris Evans ganó la terna. Esta historia se iba a basar en los años 40, cuando Steve todavía no tenía los esteroides. Para eso usaron al actor Linder Dini, que grabó todas las escenas de Steve antes de tener el super suero. Chris Evans también grabó las mismas escenas para poder pegar su rostro encima del otro actor, algo que no siempre se ve bien, y creo que con darle la voz de Chris ya era suficiente. Lo especial de esta historia es que se enfoca en la razón por la que Steve se merece el super suero. Es la historia de origen definitiva del Cap. Él era un debilucho que ansiaba representar a su país, siguiendo los pasos de su amigo Bucky Barnes, pero la cantidad de problemas de salud que tiene hace que lo rechacen siempre. Nunca lo reclutaban hasta que un día intentó falsificar su historial médico, algo que es ilegal. Esto llamó la atención del doctor Abraham, quien estaba sorprendido por la cantidad de veces que había intentado entrar a la armada. Abraham está buscando a alguien valiente para probar su suero de supersoldado, así que lo reclutó y le hicieron unas pruebas para ver si tiene lo que se necesita. Steve falló casi todas las pruebas físicas, pero aprobó la más importante.
Este super suero es bueno, pero si se lo hubieran dado a un cobarde, no valdría nada. Y Steve no es ningún cobarde. Lo irónico es que sus compatriotas no confiaban en él y lo siguen tratando como un debilucho, pero siempre tuvo el apoyo de su amada Peggy Carter, que es inglesa, y el Dr. Abraham, que es de Alemania. Esto evoluciona a Steve más allá de una simple bandera. No pelea por orgullo, pelea porque piensa en los demás antes que él. No se trata de patriotismo, se trata de justicia. Por eso cuando le dieron el super suero, se convirtió en un superhéroe. Abraham fue asesinado luego del experimento. En su último aliento le pidió a Steve que nunca cambie quién es. Y este es el desafío más grande para Marvel: hacer que alguien que nunca cambia sea interesante. Le dieron el nombre Capitán América y lo hicieron vestir este uniforme particular para usarlo como propaganda militar, haciendo referencia a cómo se usaba el personaje en su época de Timely Comics. Pero Steve quería estar en el campo de batalla, así que rompió las reglas para luchar lado a lado con su amigo Bucky, aunque esto no dura mucho. ¿Te acordás cuando un personaje de Marvel se podía morir y nadie dudaba de que estaba muerto? Esos eran buenos tiempos. Ahora Steve tiene una venganza personal contra Hydra, una organización alemana que está liderada por Red Skull. Los de Hydra son tan malos que ni siquiera Adolfo quiere estar de su lado. Red Skull probó una versión barata del super suero que lo dejó con cara de tomate y ahora quiere dominar el mundo con el Tesseracto, que todavía no sabemos qué es, pero sirve para hacer armas fulminadoras. Planea bombardear Nueva York, pero algo salió mal y el Tesseracto lo hizo desaparecer. El avión está a punto de explotar y Steve tiene que aterrizarlo en un lugar desierto. La última conversación que tuvo con Peggy fue programando una cita donde tendrían su primer baile. Rogers quedó inconsciente, enterrado en el hielo por 70 años, hasta que Nick Fury lo encontró. Ahora estando en un mundo de dioses y superhumanos, ¿qué tiene de especial Capitán América? I had a date. Thor, Tony y Steve son tan diferentes que ponerlos juntos podría haber sido un desastre, pero en el 2012 demostraron que sus diferencias hacen un buen equipo. Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. La humildad de Steve Rogers choca con el ego de Tony Stark. Tony siente que Steve existe gracias al intelecto de otro científico, mientras que Iron Man es Iron Man por méritos propios. Sin embargo, los dos tienen algo importante en común. Tony nació en una cuna de oro gracias al dinero que heredó de su padre, quien también ayudó a hacer el experimento de supersoldado. De hecho, él fue quien le fabricó el escudo a Steve, así que los dos le deben bastante al señor Stark. Tony sabe que él es el cerebro del grupo y por eso se cree superior a todos. Stark, we need a plan of attack. I have a plan. Attack. La máxima expresión de su intelecto es su armadura. Por eso cuando encontraron a Thor, Tony intentó derrotarlo a los golpes sin dudar que iba a ganar. Pero tal como Tony sabe que es el más inteligente, Thor sabe que es el más fuerte. La confianza que le tiene Tony a su tecnología casi le cuesta la vida. That's enough. Pero Steve pudo calmar la situación. Esto es lo especial de Capitán América. Él es la voz de la razón en una batalla de egos, lo que lo hace el líder perfecto. No es el más fuerte ni el más inteligente, Steve es el corazón del equipo. Cuando el ejército alienígena invadió Nueva York, Steve supo aprovechar las especialidades de todos sus compañeros, dirigiéndolos como lo hizo con sus tropas en la guerra. Él se quedó en el suelo haciendo lo que mejor sabe hacer, peleando cuerpo a cuerpo junto a su mejor artista marcial. Mandó a su mejor francotirador a la torre más alta, a su mejor volador controlando los cielos, mandó a Thor a sobrecargar el portal y dejó que Hulk sea Hulk. Luego de cerrar el portal y salvar la Tierra de una invasión alienígena, ahora todos confían en Steve como el nuevo capitán. La pregunta es, ¿qué pasa si Steve no confía en nadie? Él es un paladín del bien, que siempre hizo lo correcto, incluso antes de tener poderes. Pero la película Capitán América y el Soldado de Invierno lo pone en jaque. Nick Fury murió enfrente suyo con un mensaje que decía "no confíes en nadie", dando a entender que hay traidores infiltrados en la organización SHIELD.
la misma organización para la que trabajaban los Vengadores. Esto quiere decir que ningún superhéroe es confiable. Ahora, ser un personaje perfecto no le sirve si no sabe para quién pelear. Incluso casi se la agarra con Black Widow, que estuvo a un pendrive de comerse un capitanazo. Este pendrive revelaba que S.H.I.E.L.D. está infiltrado por agentes de Hydra. Claro, ahora tiene sentido porque no hay ninguna persona de color en los Vengadores. Hail Hydra. Entonces estos dos tienen que buscar ayuda por fuera de S.H.I.E.L.D. y por eso le dan una visita a Sam Wilson, un excombatiente que Steve conoció mientras entrenaba. Es un gran admirador que daría la vida por el capitán y se dedica a dar charlas a sobrevivientes de la guerra. Captain America needs my help. There's no better reason to get back in. Sam se va a convertir en su mano derecha, tomando el puesto de alguien más. El suspenso de esta película es muy bueno porque empieza desde un asesinato importante de una figura conocida como Nick Fury y lo mantiene muerto hasta mucho más tarde. Cuando esta película salió todos creíamos que Nick Fury realmente había muerto y esta organización que habíamos llegado a amar, que encima tiene su propia serie, estaba llena de racistas. Además hay un nuevo soldado con los mismos poderes de Capitán América. Nunca habíamos visto a Steve tan cagado, mirale la cara. Resulta que quien mató a Nick Fury es conocido como el Soldado de Invierno, y ahora tiene la misión de terminar con el Capitán América. En una batalla entre los dos, perdió su máscara y reveló su verdadera identidad, Bucky Barnes. De alguna forma sobrevivió a esta caída, fue capturado por Hydra y le dieron el suero de Ubersoldaten, lavándole el cerebro. Esta película tiene las mejores escenas de combate mano a mano del universo Marvel. Incluso llamaron a George St. Pierre, uno de los mejores artistas marciales de la historia, para que tenga una peleita con el Capi interpretando a Bartrock, que es un villano clásico del Capitán América, experto en kickboxing. Haciendo un guiño a sus seguidores, hizo el Superman Punch, que es su movimiento característico. Para los que miramos MMA, esto es glorioso. Es difícil elegir una pelea favorita, pero creo que el reencuentro de Steve con Bucky es icónico. Bucky no recuerda ni su nombre y fue manipulado por Hydra para cometer varios crímenes. Nick Fury fue solamente un nombre de su lista, que incluye a Bruce Banner, Tony Stark y Doctor Strange. Al menos ahora sabemos que ellos no estaban involucrados con Hydra, pero no escuché el nombre de Hawkeye. Hail Hydra. Resulta que Nick Fury fingió su muerte para desaparecer del radar, aunque ese disparo no fue falso, pero todos sabemos que tiene el superpoder del guión. Su mano derecha, Maria Hill, lo mantuvo vivo y juntos planificaron el ataque a S.H.I.E.L.D., con intención de revelar la base de datos al público antes de que activen la Orden 66 y maten a medio país. Ahí es donde Sam usa el nombre Falcon por primera vez, usando unas alas robóticas que tenía por ahí. Me encanta que cuando se enfrenta a Rumble, la piña que se pegan suena como una explosión. Shut the hell up. Aunque lograron detener el ataque y destruir la base, Steve prefirió morir al lado de su amigo, pero Bucky lo terminó salvando porque la amistad es lo que cuenta. Aparentemente lo reconoció y se fue a vivir a Rusia, convirtiéndose en un prófugo de la ley. ¿Sabías que Bucky está basado en Robin, el personaje de Batman? Debutó en los cómics 5 meses después de la primera aparición de Robin, y también lo conocían como el joven ayudante del protagonista. Incluso su versión asesina, que es el Soldado de Invierno, fue publicada en los cómics 2 meses después de que Robin tenga su versión asesina como Red Hood. Aunque este no es el Robin original, se nota que Bucky está muy inspirado en él. Sin embargo, Bucky pasó de ser un personaje secundario a la persona a la que Capitán América le va a dedicar su vida. En Avengers Era de Ultron, Tony Stark creó accidentalmente una inteligencia artificial de amenaza mundial. Steve, siendo un hombre de los años 40, no entiende mucho de lo que está pasando, apenas sabe usar internet. Así que es un personaje de fondo en esta película. Pero hizo un par de cosas que me parecieron interesantes, como casi levantar el martillo de Thor, mientras que los demás no pudieron ni moverlo. Más tarde, Wanda trató de manipular a los Vengadores con pensamientos oscuros, pero esto parece no afectar tanto a Steve. Quizás estas dos escenas nos indican que Rogers tiene la conciencia más limpia que sus compañeros, pero ¿por qué será que no pudo levantar el Mjolnir?
Los héroes pudieron ganar la batalla contra Ultron, pero como todas las batallas, siempre hay un daño colateral. Ciudades destruidas, familias destruidas. Los superhéroes luchan por defender el planeta, pero la gente normal es la que paga por los platos rotos. La creación de Tony causó destrozos en Sokovia, Wanda hizo explotar un edificio en Nigeria, y Hulk es Hulk. Tony cree que es tiempo de que los Vengadores sigan las leyes al igual que cualquier ciudadano. El acuerdo de Sokovia implica que los Vengadores solamente actúen con el permiso del gobierno, pero Steve ya tuvo una mala experiencia confiando en una organización que al final estaba infiltrada por Hydra, así que no piensa firmarlo. El sistema puede ser corrompido, y si en algún momento necesitan ir a un lugar para salvar gente, y el gobierno no los deja, no estarían cumpliendo con el deber de la justicia. Además, este acuerdo requiere todos los datos de los Vengadores, o sea que ya no existirían las identidades secretas. Viendo que el acuerdo de Sokovia es presentado por el General Ross, es fácil decir que no conviene, porque sabemos que el General Ross es un villano de Hulk. Pero esta vez creo que tiene un punto. Si vos perdieras una ventana porque Capitán América decidió no usar una puerta, creo que también querrías respuestas, ¿no? Zemo no perdió solo una ventana, perdió a su familia entera en la batalla contra Ultron y quiere tomar venganza. Muchos se olvidan que el responsable de destruir a los Vengadores no fue Thanos, no fue Ultron, no fue Loki. Fue este hombre que ni siquiera tiene poderes. Zemo hizo volar un edificio para echarle la culpa a Bucky. Sin querer, esta explosión terminó matando al rey de Wakanda. Esto provocó que su hijo quiera tomar venganza bajo el manto de Black Panther. Con los antecedentes que tiene Bucky, el gobierno no dudó en mandarlo a cazar vivo o muerto. Acá es donde Steve hace algo cuestionable por primera vez. Steve defiende a su amigo porque su corazón le dice que él no es culpable, pero él no sabe eso. Bucky es una persona peligrosa que se puede convertir en una máquina de matar si alguien activa su programa del soldado de invierno, algo que Zemo sabe hacer. Aunque no haya matado al rey de Wakanda, ni siquiera él sabe si se merece estar en libertad. I don't know if I'm worth all this, Steve. Está bien que Steve intente defender a su amigo porque él no cometió este último crimen, pero dejarlo en libertad es un poco peligroso. Y menos mal que Steve lo ayudó porque Black Panther se lo iba a papear. Bucky no tiene chance contra T'Challa. Es más, para mí el Capitán América tampoco tiene chance contra Black Panther. Congratulations, Cap. You're a criminal. Capitán América finalmente le dio la espalda a su gobierno, algo que hace un par de décadas era impensable. Esto empezó la guerra civil, que se divide en dos bandos, los que quieren capturar a Bucky y los que lo defienden. Aunque más que guerra, es un amistoso 6 contra 6 donde no vale matar. Ninguno de los dos lados está 100% correcto, lo que hace que esta película sea muy entretenida. Y hasta el día de hoy que existe el discurso de quién tenía la razón. Claramente el equipo de Iron Man le está echando la culpa al hombre incorrecto, pero tampoco es mala idea un acuerdo que hace responsables a los superhéroes por los desastres que causan, como inventar una IA asesina. Yo era Team Iron Man, pero viéndola de vuelta, estoy un poco más en el medio, porque Tony hizo algo muy controversial, y es meter a un chico de 15 años en una pelea de superhéroes. Uno pensaría que Spider-Man se pondría del lado del Capitán América porque necesita su identidad secreta para proteger a sus seres queridos, pero parece que Tony no le contó por qué están peleando. Stark tell you anything else? That you're wrong, you think you're right, it makes you dangerous. Capitán América también metió a Ant-Man en todo esto y él ni siquiera sabe quién es Bucky. Al menos Ant-Man es un adulto. Lo más raro que hace Steve es enrollarse con la sobrina de Peggy justo después de que Peggy murió. Esta relación es muy rara conociendo la química que tenía Steve con Natasha. Hacen la pareja perfecta. Black Widow es la única con sentido común acá, excepto cuando le tira onda a Hulk, que no entiendo cómo van a hacer para... Bueno, mejor no pregunto. Natasha se pone del lado de Iron Man para tomar precauciones con Bucky, pero cuando se da cuenta que tienen a un hombre gato que está intentando matarlo, se pone del lado de Steve, porque la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Team Black Widow. Al final, Zemo le reveló a Tony la grabación donde Bucky mató a sus padres. Steve se lo estaba ocultando y esto causó una pelea entre los tres. Mientras Tony le pelea a dos super soldados a la vez, de alguna
forma, Black Panther escuchó todo esto y se dio cuenta que estaba persiguiendo al hombre equivocado y que el asesino de su padre estaba en un camino de venganza al igual que él. Zemo mató al rey de Wakanda por accidente y se convirtió en lo que más odia, alguien que lastimó gente inocente tratando de matar al malo. Y Black Panther estuvo a punto de hacer lo mismo pensando que Bucky era el culpable. Pero este ciclo de venganza solamente se termina cuando alguien logra perdonar. Por eso el príncipe T'Challa decidió perdonarle la vida y llevarlo ante la justicia, aunque ya es tarde para los Vengadores. El villano consiguió separarlos. Es un final agridulce porque Steve fue forzado a elegir entre dos amigos, y el precio fueron los Vengadores. La mitad de los miembros fueron encarcelados, pero Steve los liberó, convirtiéndolos a todos en fugitivos. La relación entre Iron Man y Capitán América nunca volverá a ser lo mismo. Es una gran historia sobre el daño colateral que causa la guerra. El daño colateral de Sokovia creó la venganza de Zemo. Del daño colateral de Zemo nació la venganza de Black Panther, y el daño colateral de la guerra civil acabó con los Vengadores. Al final la guerra nunca termina bien, incluso para los que ganan. Justo en ese momento de vulnerabilidad fue cuando Thanos atacó. La Tierra estaba siendo invadida y los Vengadores seguían divididos. Esto no le cayó bien a Iron Man, ya que esperaba el apoyo de Capitán América en Nueva York, pero Steve resistió con el ejército de Wakanda. Y aunque sorprendió a Thanos con su resistencia, demostrando que no es un simple humano, Steve no pudo hacer nada para detenerlo. Todos estos años estuvo tratando de salvar a Bucky solamente para que él y su amigo Sam desaparezcan enfrente de sus ojos. I said we'd lose. You said, we'll do that together too. And guess what, Cap? We lost. And you weren't there. Pasaron 5 años desde que Thanos derrotó a los Vengadores, eliminando a la mitad de la humanidad. Steve se dedicó a hacer lo mismo que hacía su amigo Sam, dar apoyo a los afectados por la guerra. Hasta que un día, el hombre hormiga tuvo una idea. Yeah, like a time machine. I know, it's crazy. It's crazy. Si reúnen las gemas del infinito como si fueran las esferas del dragón, pueden evitar que todo esto pase, pero para eso tienen que ir al pasado. Esta pequeña esperanza significa que Tony y Steve iban a tener que trabajar juntos otra vez. Ambos dejaron todo en el campo de batalla y perdieron seres queridos. Es momento de dejar las diferencias a un lado y traer a todos de vuelta. Esta es la versión más poderosa del Capitán América en toda su filmografía. Anteriormente había mostrado poder mover el Mjolnir, pero ahora puede levantarlo, adquiriendo los poderes del dios del trueno. Lo que quiere decir que antes no lo había levantado simplemente para no avergonzar a Thor, o quizás se volvió digno cuando rehabilitó completamente a Bucky. Igual no le fue suficiente para ganar, porque cualquier capitán necesita un ejército. On your left. On your left. On your left. On your left. Y durante toda esta década, su ejército creció más que nunca. Este supersoldado, que en algún momento tuvo un precio de $0, pasó a convertirse en el capitán del universo cinematográfico más grande de la historia. Estos héroes pasaron por incontables batallas, buenos momentos, alegrías, tristezas, romances, y todo culmina en este instante. No es simplemente el final de una película, es el final de una era que estuvo comandada por Steve Rogers. No había tiempo para estrategia, así que igual creo que todos estaban improvisando, pero se movieron cuando el Capi lo dijo, así que él sigue siendo el corazón del equipo. El daño colateral de esta guerra fue Tony Stark. Tony siempre fue una figura controversial en este universo. Al principio era odiado por todos por vender armas, después se redimió convirtiéndose en un superhéroe, después fue odiado de vuelta por inventar a Ultron y ahora se convirtió en leyenda salvando al mundo. Y pese a sus diferentes opiniones políticas, ahí estaba Steve, derramando lágrimas por un soldado que dio su vida. Acá es donde las cosas se complican, porque Steve fue asignado para devolver las gemas del infinito a su lugar viajando al pasado. Cuando termine, simplemente tiene que volver al futuro a esta hora exacta. Pero en vez de hacer eso, Steve devolvió las gemas y se quedó en el pasado, aprovechando para asistir a esa cita
que tenía pendiente. Sin usar la máquina del tiempo, Steve se presentó en la fecha acordada para dejarle el escudo a Sam. Y la verdad que sí se lo merece. Perdón Bucky, pero tu historial es muy turbio. Lo raro de todo esto es que Cap se olvidó completamente de su romance con la sobrina de Peggy y también se olvidó que Peggy tenía otra familia que ahora no va a existir si él se casa con ella en el pasado, ¿no? O quizás se casó con otra Peggy, no sé. Lo que sí sabemos es que Sam no se creía digno del escudo, así que en la serie Falcon y el Soldado de Invierno lo regaló a un museo, pero el gobierno se tentó y le dio el escudo a alguien más. Steve Rogers demostró que va mucho más allá de una bandera y si se tiene que poner en contra de su país para pelear en nombre de la justicia, lo va a hacer. No creo que le guste que el gobierno tenga su escudo. El elegido para suplantar a Steve fue John Walker, interpretado por Wyatt Russell. Este es un actor que había fallado en obtener el rol de Capitán América originalmente. John quiere hacer equipo con Bucky y Sam, pero ellos lo tratan como si fuera una imitación barata que no se merece el escudo. Algo injusto porque Walker es un soldado que eligieron para darle el suero y ahora está cumpliendo con su deber como lo hacía Steve en su momento. Está tratando de honrar al Capitán América. No se merece que le falten el respeto así. Además, esto no hubiera pasado si Sam no hubiera regalado su propio regalo. Si no querés usar el escudo, colgalo en una estantería y listo. Unos criminales con superpoderes andan volando edificios. John Walker perdió a su amigo peleando contra ellos, y en un ataque de ira eliminó a uno de estos criminales en la vía pública manchando el escudo con sangre. Sam y Bucky reaccionaron como si nunca hubieran visto un asesinato en sus vidas, pero Steve se la pasó matando gente en todas sus películas y no decíamos nada porque es un soldado. De hecho, los Vengadores no tienen la regla de no matar. Black Widow, Iron Man y hasta Falcon se ensuciaron las manos. ¿Vos te pensás que el tipo que supuestamente mató a Bucky sobrevivió? Por algo no volvió para la secuela. Ahora John mata a un terrorista que tiene poderes y de repente es el villano. La hipocondria. La serie se esfuerza muchísimo en hacerlo parecer malo, pero no funciona cuando Bucky y Falcon son los que lo atacan a él. Ni siquiera le pueden pelear uno a uno, le van a arrebatar el escudo como dos chorros. ¿Cómo es que Bucky podía hacerle duelo a Steve, pero necesita ayuda para pelear contra Walker? Sam parece tener más compasión con los criminales que con John. Incluso se ofende cuando alguien los llama terroristas, que, por cierto, es lo que son. Ya sé que estaban tratando de dejar un mensaje matando a corruptos, pero también están matando a inocentes volando edificios. Y no me malinterpreten, Sam se merece el escudo mucho más que John. Claramente a Walker le faltan algunos tornillos. Si no fuera por Bucky, quizás hubiera matado a Sam cuando le quisieron sacar el escudo, pero cuando se lo sacaron hicieron las paces. Al final Sam decide abandonar el nombre Falcon para llamarse Capitán América. Algo que fue un poco controversial porque Steve le pasó su escudo, no le dijo te regalo mi nombre. O sea, Iron Man también le dejó mucha tecnología a Peter y eso no quiere decir que se tenga que volver Iron Boy. Pero sí está implícito que Steve quería que Sam tome su lugar. Mi problema no es ese, sino que es un poco cruel para Falcon, porque le dan un nuevo nombre como dándole un ascenso. Felicidades, dejaste de ser un personaje secundario que no le importa a nadie. Pero a mí sí me importa Sam. Empecé a ver esta serie por él. Justo cuando había tenido su propia serie con su propio nombre, lo convirtieron en un personaje derivado. Y eso es un poco triste porque ahora Sam va a ser comparado con Steve por toda su vida, mientras que Bucky es glorificado por ser simple y honestamente Bucky. Podrían haber logrado esto con Falcon en vez de darle popularidad artificial con un título más famoso. Esto pasó en los cómics del 2014 como una estrategia de marketing para vender más con Sam Wilson. Y yo intuyo que lo hicieron por la misma razón en las películas, para poder hacer otra que se llame Capitán América Nuevo Mundo. Simplemente porque el nombre Falcon no vende tanto. El hecho de que Sam no era el protagonista de los Vengadores no quiere decir que sus acciones valgan menos. Y tener Capitán en tu apodo tampoco te hace Capitán automáticamente. Si no, preguntale a Capitana Marvel. Perdón, no... Yo la banco acá. Sin embargo, Sam tiene una buena razón para hacer este cambio, y es para conmemorar a los soldados olvidados con los que el gobierno experimentó dándoles el supersuero. Algunos de ellos fueron tapados por un tema de racismo. El hecho de que un hombre de color ahora tenga el título Capitán América demuestra que las cosas cambiaron. Ahora el nombre Falcon pasó a ser de Joaquín Torres, el subordinado de Sam Wilson.
El presidente sufrió radiación gamma que lo convirtió en Red Hulk. Todo esto fue planeado por el líder. Aunque estos sean dos villanos clásicos de Hulk, el Dr. Banner no está en esta película porque está haciendo cameos en la serie de She-Hulk. Es verdad que ya no estamos en el prime de Marvel, pero tengo que decir que esta película no me pareció mala. Solo que, como no tiene al Capitán América original y está usando villanos de Hulk, Sam se siente como fuera de lugar, como que no está a la altura de la situación. Y esto le trajo más malas críticas de lo que merece, porque la acción está bien, solo que la historia es un poco predecible. Sabíamos que Sam no iba a poder ganarle a Red Hulk porque no tiene poderes, así que lo calmó recordándole a su hija Betty Ross, que siempre se encarga de hacer lo mismo, es la que calma a Hulk en las películas viejas. El líder, que supuestamente es mega inteligente, se dejó arrestar y listo. Por otro lado, el gobierno retiró a Walker por sus acciones violentas y ahora trata de redimirse bajo el nombre US Agents, ayudando a los Thunderbolts, que son la versión moderna de los Vengadores. Así que, si necesitan algún capitán, podrían llamar al Capitán Falcon. Ah, ahora veo el problema. En el nuevo tráiler de Avengers Doomsday se muestra a Steve con un bebé en brazos, un bebé que no existía en la anterior línea temporal. Si este bebé es el que tuvo con Peggy, puede provocar problemas en el universo. Muchos dicen que quizás ese bebé es la causa de la ira de Doctor Doom, o quizás el bebé es Doctor Doom. Lo sabremos en Avengers Doomsday. Gracias por ver este repaso de las versiones letales, pacíficas, epilépticas y cinematográficas de Capitán América. Seguime en Letterboxd para más pensamientos profundos. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.